Le damos la bienvenida a Reflexión Bíblica, un encuentro con el mensaje esperanzador y restaurador de la palabra de Dios, la Biblia. Reflexión Bíblica llega a ustedes como cortesía de la primera iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Florida, Puerto Rico. Esperamos sea de mucha bendición a su vida. Ya con ustedes, Reflexión Bíblica. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Allí es donde se encuentra parte del Sermón de la Montaña y las bienaventuranzas y, como dice otra traducción, felices. La diosa hablaba y dice felices. No vamos a hablar de la bienaventuranza esta mañana porque tendríamos que coger un domingo para cada una y son muchas. Hoy vamos a hablar de ser semejante a Cristo. Semejante a Cristo. De eso se trata lo que vamos a hablar en esta mañana. Ser semejantes a Cristo. Muy bien. Padre, es en el nombre de Cristo que en esta mañana nos presentamos para suplicar tu dirección, tu compañía, para que seas tú hablándonos, aconsejándonos, retándonos y que podamos entender que tu gracia es impartida sobre tu pueblo. Ayúdanos, Dios, a ser siempre certeros en lo que hacemos para tu gloria y que todas las cosas que hagamos lo planifiquemos con la intención de dar gloria y honra a tu nombre. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, y por el Espíritu Santo, el que nos da consuelo, iluminación y también nos imparte su sabiduría. Gracias por el discernimiento que el Espíritu Santo trae a cada creyente para que podamos ver tu luz de una manera increíblemente saludable. Gracias, Padre, por todas las cosas. Amén. Había un muchacho, un joven cristiano, que fue a trabajar a un campamento. En Estados Unidos hay diferentes tipos de campamentos, no tanto así en la isla, pero un campamento maderero. Y algunos de sus amigos le dijeron que los leñadores que allí trabajaban, los rudos leñadores que allí trabajaban, le iban a hacer la vida imposible porque él era cristiano. Cuando regresó de ese tiempo de campamento, le preguntaron si los hombres se habían reído de él por ser cristiano, y entonces la super respuesta de este muchacho cristiano, dijeron, no, ninguno de ellos se rió de mí por ser cristiano. Y como así, no, que nunca se enteraron. Oh, como dice uno por ahí, dolor, que nunca se enteraron que eran cristianos. Esta semana que acaba de pasar, yo me encontré en una situación. Estaba en una oficina médica esperando ser llamado para que me atendieran. Y a mi lado había una dama, una señora, que acompañaba a su esposo. Y yo me reía al contarle a Rosita, porque yo le decía, tan pronto su esposo se fue para la consulta que lo llamaron, ella rompe y habla. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta señora? Y me ha contado una de situaciones que simplemente yo pude percibir que esas situaciones la tenían intranquila. Y no era para menos. Hace 6 años, eso fue en Manatí, hace 6 años, entraron a su casa y mataron a sus 2 hijos. Y ellos estaban en la casa en la noche. A estas alturas, pasados 6 años, ellos no tienen todavía, de parte de las autoridades, quienes oficialmente cometieron esa masacre o ese crimen, ese asesinato, esa tragedia, de lo que quiero decir. Y obviamente les preocupa porque dentro de los datos que me dio, me decía que ellos tenían cámaras, que tenían verjas, que tenían no sé cuántas cosas de seguridad y que pues a veces no dormía, ¿se fijan? Y me habló de religión. ¿Sabe qué yo percibí? Que no me habló de Cristo. Ahí estaba la puerta abierta.
porque no es religión. Es la relación que debemos tener con Jesucristo. Y así, a usted le pueden ocurrir eventos y usted no debe quedarse callado, como el muchacho este que estuvo en el campamento maderero. ¿Ok? Sino que espere la oportunidad. Dios siempre le va a dar la oportunidad. Y en mi mente yo debatía, mientras estaba esa conversación, tengo un feedback por ahí, José, de algo. Mientras yo la escuchaba, yo debatía en mi mente, Señor, ¿cuándo es el momento oportuno para yo entrar? ¿Cuándo es el momento? Es una aventura. No, disfrute esos momentos que Dios les da, hermanos queridos. Siempre es bueno encontrarse de esa manera. ¿Cuándo será el momento en que yo debo entrar? Porque si me demoro mucho, llega el esposo y se nos van. Y si avanzo mucho, cierra sus oídos y no me escucha. Tenemos que estar siempre listos, como los niños escuchan, ¿verdad? Siempre listos. Y con un versículo por lo menos, si no sabe mucho, tenga 1 o 2 versículos para situaciones en particular que usted pueda penetrar a su corazón. No hagamos como aquel muchacho, porque eso no demuestra que somos semejantes a Cristo. Porque lo que le costó la vida a Cristo fue precisamente no quedarse callado. En esta mañana yo quiero que hablemos un poquito acerca de eso de ser semejantes a Cristo, porque Él no vivió ciertamente como este joven cristiano. De hecho, hay 2 descripciones de la vida cristiana que se hacen imposible que los demás no sepan que somos cristianos. Jesús dijo que somos, lo que nos lleva al mensaje de hoy, la sal y la luz de la tierra. Y hay 4 aspectos de la semejanza de Cristo en esas 2 metáforas, en la sal y en la luz. Debemos ser como la sal, debemos ser como la luz. Entonces, Mateo capítulo 5, los versículos del 13 al 16, voy a leerlos de la Valera del 60. Ahí tienen solamente un extracto de esos versículos. Dice la palabra del Señor, versículo 13 de Mateo capítulo 5, versión Valera del 60. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, es decir, pierde su sabor, deja de salar, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14 habla de la otra metáfora. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre o brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Veamos esos 4 aspectos de la semejanza de Cristo. Y lo que me mueve en esta mañana es para que hagamos una prueba personal. Si estamos cumpliendo con esos aspectos que describen nuestra semejanza a Cristo. Porque debemos parecernos a Cristo, no decimos que somos cristianos, tenemos que parecernos a Cristo. Y Cristo actúa de una manera y nos enseñó que debemos hacer como Él hizo. ¿Cuáles son esas formas de hacer? Y esto es un mensaje que probablemente inicialmente usted lo ve y dice, es un mensaje para los cristianos, quiere decir que yo no tengo parte ni suerte en eso. Cuidado, porque si usted no tiene parte ni suerte en eso, tampoco tiene parte ni suerte de la bendición de Dios. Pero si tiene parte y suerte en esto, porque es parte de la iglesia, sepa que esto debería de comenzar a aflorar naturalmente, porque es algo espiritual. Pero hay creyentes que se alejan de Dios. Y dicen ser cristianos para muchas cosas, cuando les conviene. Eso no es ser cristiano. Eso es como en la política, ¿verdad? Hay gente que es de X partido dependiendo del grupo en el que se encuentre, para hacerse simpático. Pero nada más. En su corazón son lo que son. Por sus frutos los conocerán. ¿No es cierto? Por sus frutos los conocerán. Hablemos de la personalidad semejante a Cristo. Cuando Jesús hablaba, Jesús no hablaba en jerigonza.
Jesús no hablaba un lenguaje raro. Jesús hablaba a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Salvo muy pocas excepciones, por lo que sabemos, era gente común. No eran personas que eran muy cultivadas en muchos aspectos, ¿verdad? Sí, eran casi todos especialistas en su campo, por así decirlo, y eso a veces se menosprecia. Pero cuando hablamos de ese lenguaje rebuscado, eso, Jesús no habla así. Jesús no hablaba a sus discípulos como algo fuera de la estratosfera, ¿no? Hablaba a gente común, no estaba hablando a intelectuales, no estaba hablando a filósofos, ni siquiera hablaba a los religiosos. Oiga, porque los religiosos tienen un lenguaje a veces rebuscado, ¿sabe? Sí, cuando usted coja un libro de teología, lo que les gusta estudiar, que estudian teología, ustedes se van a encontrar con algunos términos. Usted dice, ¿qué quiere decir eso? Y qué bueno que casi todas las teologías tienen unas, ¿verdad? Unas marquitas que usted las busca como referencia y dice, eso quiere decir tal cosa. ¿Se fijan? Jesús no hablaba para que no lo entendieran. Jesús hablaba para que lo entendieran. Jesús hablaba para que lo entendieran. Estaba hablando a gente común, a la gente que había llamado, a aquellos que quería que recibieran su mensaje de esperanza. Él quería cambiar a esa gente y quería desafiarlos a que fueran parecidos a Él. Él hablaba a la gente común. La semejanza a Cristo reside en personas que conocen a Jesús y se están volviendo cada día más como Él. Como dice el himno, más como Cristo yo quiero ser. Y eso debería ser algo de la evaluación general que siempre hagamos cuando procuramos pasar revista de nuestra relación con Dios. Señor, me estoy pareciendo a ti. Me estoy pareciendo a ti. ¿Cuánto me parezco a ti? Porque debemos ser imitadores de Dios, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Como él lo era así también de Jesucristo. Y eso implica que tenemos que aprender a vivir como Él vivió. Como cristianos, entonces, cada uno de nosotros se nos describe con esas dos metáforas que les mencioné desde el principio, con la metáfora de la sal y con la metáfora de la luz. Son unas metáforas poderosas. La sal en aquellos tiempos no era tan común como ahora. Pero como cristianos, nosotros tenemos que reconocer el hecho de que en aquella época no era muy común eso de que hubiera mucha sal, y la sal no necesariamente es como la que consumimos hoy. Hay varios tipos de sal. Una es de roca, una es de la que hay en el agua salada de los mares, etc. Pero en aquellos días de Jesús no era tan común, y si se conseguía era costosa, ¿verdad? Si se conseguía. No obstante, era un artículo irreemplazable, no había nevera. Había que conservar algunos alimentos y utilizaban precisamente la sal. De modo que era algo desesperadamente necesario. Era tan poderoso que un poquito de sal es más que suficiente. La sal es algo importante y por eso Dios utiliza este tipo de imagen, porque es una imagen poderosa, porque como cristianos debemos ser como sal, porque nosotros tenemos que tener ciertos atributos espirituales muy, muy parecidos. Dentro de esa semejanza tenemos la sal. Purifica, conserva, sazona. Pero también, dentro de eso, tenemos la luz. ¿Qué pasa con la luz? Bueno, la luz obviamente disipa la oscuridad, pero más importante, debería iluminar la vida. Debería iluminarnos la vida, la presencia de Cristo en nuestro ser, y con la presencia de Cristo en nuestro ser deberíamos colaborar o contribuir para iluminar la vida de otros. ¿Cuál es la impresión desde su perspectiva que la gente tiene de usted? Cuando lo ven, cuando lo reciben, usted percibe que es una persona agradable para ellos, o que le sacan el cuerpo. Nosotros tenemos que entender que somos importantes cuando Dios aplica en nosotros, en nuestras vidas, esas metáforas de la sal y de la luz también. Y decía el Señor, estoy citando Juan 8, Jesús decía, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. También en Efesios capítulo 5, versículo 8, Pablo nos da una lección, nos dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. La presencia de Dios en nosotros
debería hacernos de una manera tan diferente al común de los que no tienen a Cristo, porque nuestra vida irradia luz, irradia belleza, irradia brillo. Y estamos hablando en ese sentido, ¿verdad? Espiritual, emocional, práctico, de relaciones humanas. Y por lo tanto, Pablo decía en ese mismo versículo 8 de Efesios 5, vivan como hijos de luz. Si Cristo está en tu vida, la luz está en ti. Pero no solamente eso es lo necesario, vive a la realidad de esa luz. Hermano querido, creyente en Cristo, tú y yo tenemos que vivir en la luz de Cristo. Y tenemos que irradiar al mundo, tanto a los creyentes como a los que no lo son. Pablo también dice en Filipenses, y esto es un consejo, una sugerencia, un mandato, la Nueva Versión Internacional, Filipenses 2:15 dice, ustedes brillan como las estrellas en el universo. ¡Wow, hermano! ¿Usted había visto esa dimensión de lo espiritual en nosotros como parte de la familia eterna de Dios? Nosotros brillamos como las estrellas en el universo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay algo poderoso que obra en nosotros, la vida divina. Eso es representado por la sal que sazona, que ayuda a evitar la contaminación, que conserva. Y también por la luz, que nos permite compartir a Cristo con otros. Ese es el brillo, esa es la belleza. No es una cuestión física. No, es que podamos llegar al corazón de las personas con el consejo del Señor, con el mensaje del Señor, con la palabra de esperanza del Señor. Por eso usted cuando vea un sobrecito de sal o un potecito con sal, un salero, acuérdese que usted debe de ser en su trato, en su vida, como sal, que surta un efecto adecuado y que como la sal no debería perder su salinidad porque no sirve. Y como creyentes podemos dejar de ser útiles para el Señor. ¿Sabía eso? Estamos hablando de seguir siendo creyentes, pero no actuar como creyentes. Usted puede dejar de ser útil para el Señor cuando pierde el sabor, como le puede pasar a la sal, o cuando usted esconde la luz debajo de la cama, por ejemplo, en una noche súper oscura. ¿Para qué sirve? Para nada. Hay creyentes que no sirven para mucho, ¿sabe? Es lamentable, pero es que es así. Así hay padres que no sirven para mucho, así hay madres que no sirven para mucho, así hay maestros que no sirven para mucho, así hay ingenieros que no sirven para mucho, así hay médicos que no sirven para mucho, así hay carpinteros que no sirven para mucho, así hay pastores que no sirven para mucho. Así pasa, qué triste. Qué triste que perdamos el objetivo, que erremos al blanco, que no seamos como Cristo quiere que seamos. Perdamos esa semejanza, es lamentable. De modo que hay algo poderoso en nosotros. Nosotros tenemos un lugar estratégico en la vida de las personas. Debemos ser como la sal y debemos ser como la luz. Propósito de la semejanza a Cristo. La sal y la luz tienen algunas funciones singulares. Ahorita las pasé rapidito, pero las voy a detener un poquito. Las mencioné ya. Purifica, lo dije, conserva, sazona. La luz disipa la oscuridad, ilumina la vida. En tercer lugar, porque a veces usted no se da cuenta, pero por ahí hay un peligro. No sé si usted se da cuenta que nosotros estamos en una situación conflictiva casi todo el tiempo. Nosotros estamos de peligro en peligro. A veces no nos damos cuenta, pero estamos de peligro en peligro. Muchas de estas personas que son víctimas de carjacking, muchas de esas personas jamás pensaron que le iba a ocurrir eso, porque viven despreocupados de la vida. Hay otros que están al otro extremo y viven alterados. Ay, ¿qué algo me puede pasar? Pues mire, no es cuestión de eso, es cuestión de tener su mente centrada en Cristo y estar conscientes de la realidad que a uno le circunda. Lo primero que voy a mencionar en ese sentido del peligro de la semejanza a Cristo es lo que les mencioné de otra manera y en otro contexto hace un momento. Es posible que la sal pierda su sabor y pierda su salinidad. Y es posible ocultar la luz para evitar que cumpla su propósito. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué nos lleva? ¿Qué lleva al cristiano a perder su sabor?
y a perder su brillo. Pues mire, entre las muchas razones que pudiéramos mencionar bíblicamente hablando, bueno, lo primero que nos viene a la mente es precisamente cuando permitimos que algún pecado en nuestras vidas o alguna actitud incorrecta nos controle. Algún pecado o alguna actitud. Porque a veces no consideramos que algunas actitudes son pecaminosas. Y los pecados son acciones. Acciones y actitudes. A veces hay creyentes, cristianos, estamos hablando a los cristianos, porque el consejo de Pablo, del Señor aquí en Mateo, era precisamente para eso, para el pueblo, para su pueblo. A veces usted coge unas manías pecaminosas y el problema no es solamente la manía, es que usted la justifica. Porque es que yo me lo merezco. Ya empezó mal, empezó a justificar de la manera incorrecta. Nosotros somos trapo de inmundicia, dice la palabra. Nosotros somos inmerecedores de la gracia de Dios. Recibimos la gracia precisamente porque Él la imparte sobre nosotros según su voluntad y su beneplácito. La salvación la recibimos no porque seamos de tal o cual manera, por la gracia de Dios. Pero algo que arruina el sabor y el brillo de nuestras vidas es precisamente actuar de manera incorrecta al plan de Dios para nuestras vidas. Escudriñe un poquito su vida, su mente, su pensamiento, en sus actitudes, sus acciones, sus procesos mentales, a ver si usted está incurriendo en faltas delante de Dios. No lo justifique, porque cada falta delante del Señor tiene su justa retribución. Y no esté planificando pedir perdón, porque es que esa es una manera de justificarlo. Yo sé que yo estoy haciendo esto mal, Señor, pero dame un brequecito, dame un tiempito, después me voy a arrepentir. ¿Usted cree que el Señor es tonto? Es necio. Eso le va a pasar factura tarde que temprano. Disfrute del pecado en el que usted se deleita sin darse cuenta de que perdió el sabor de Dios, sin darse cuenta de que perdió el brillo de Cristo. Podemos ser grandes ejecutores, ¿sabía eso? Hay muchas cosas que se aprenden, porque a todos los seres humanos Dios los creó con ciertas habilidades, ¿verdad? Con ciertos talentos. Por ejemplo, qué sé yo, usted tiene talento musical. Dice, yo voy a aprender a tocar el teclado. Y se pone y toca el teclado. Y como usted es cristiano, dice, voy a hablar con los hermanos líderes de la iglesia para ver si yo puedo tocar en el culto, acompañar a Ángel y en la música, la alabanza. Y le dan el permiso. Y usted aquí es, oiga, un portento musical. Y toca ese teclado, tremendo. Pero no lo está haciendo para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Nos puede bendecir con su talento. Pero puede que Dios ponga la mano sobre usted y le diga, no es así, papá, así no es. O no es así, mamá, ¿verdad? Cuidado, no juegues conmigo, no trates de jugar conmigo. Una cosa no compensa a la otra. Puedes ser un excelente predicador o predicadora, pero si no vives una vida centrada en Cristo, Dios te va a pasar factura. Y podrá ser de bendición. Y gente podrá convertirse. Y gente llegará al cielo. Pero tú te puedes echar a perder si no eres cristiano de verdad. Y si eres cristiano vas a pasar alguna situación, experiencia con el Señor para que te puedas alinear al camino del Señor. Porque el Señor no quiere la muerte del pecador, mucho menos quiere la maldición de su pueblo. Lo quiere bendecir. Quiere un ejemplo más poderoso. Que todas las veces que perdonó al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahora somos nosotros, la iglesia, el pueblo escogido de Dios. ¿Y cuánto tiempo nos ha dado el Señor? ¿Y cuántas bendiciones nos ha dado el Señor? ¿Y cuántos motivos para darle gracias al Señor? Y todavía hay creyentes que insisten. Ven todo lo negativo de Dios. Interesante, Dios no tiene negativos. Pero ellos los ven, porque se lo imaginan. Porque hay un pecado, o hay una actitud que no es como Dios dice que nosotros debemos de actuar. Tengamos cuidado con eso. En segundo lugar, los versículos previos en ese capítulo 5 hasta el versículo 12 habla de las bienaventuranzas, aquellas cosas que nos dan la oportunidad de expresar qué feliz soy en Cristo, qué feliz soy de tener a Cristo en mi vida.
Y entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones violentamos las bienaventuranzas al no estar dispuestos a que Cristo nos vaya desarrollando. Miren lo que dice una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. ¿A quién le gusta llorar aquí? Puede que haya un par de llorones, pero ella no se pase la vida llorando, porque después del llanto viene la queja. En cambio, dice la palabra del Señor, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Usted está llorando, está afligido, afligida. Espere en el Señor que Él trae consuelo a su vida. Espere en el Señor que Él trae consuelo. Les digo otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué hacen muchos creyentes? Este me las va a pagar. No se preocupe que yo lo agarro. Que si me las cobro, que me las desquito, de seguro que me las voy a desquitar. Miren lo que dice la bienaventuranza. Como dice Dios habla hoy, diría, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Dios va a satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Dios va a hacer justicia. No la tenemos que hacer nosotros. No se amargue la vida, hermano. Una de las maneras en que nosotros incurrimos en falta y nos ponemos en riesgo y en peligro es cuando nosotros violentamos la bienaventuranza. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios para nuestras vidas. Léase la bienaventuranza y trate de entenderlo. El 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Y cómo reaccionamos a eso? ¿Saber el resultado de lo que el Señor dijo? Porque son palabras de Jesús. El versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Muchas veces decimos, pero esto nada más me pasa a mí, Señor, pero ¿por qué tú permites eso conmigo? ¿Es que tú la tienes cogida conmigo? ¿En serio? No, el Señor mismo dice, no, si eso le ha pasado a todos los que creen en mi nombre. Toda la vida le ha pasado momentos difíciles y momentos felices. Y los que han aprendido la lección de confiar en mí han recibido su justa recompensa y su bendición en el momento oportuno. El momento oportuno es en el momento de Dios. No queramos adelantar el momento de Dios. Es imposible. Esperemos en el Señor. Pero hay otro peligro. El peligro de comprometer a Cristo. La número 3, el peligro de comprometer a Cristo. Manifestando de alguna manera esa poca distinción al mundo que nos rodea. Esos son algunos de los peligros que parecen como que sutiles, pero son terribles, porque nos alejan del favor de Dios y no permiten que la gente vea que somos cristianos. De lo que se trata es de eso, de ser como Cristo, de ser semejantes a Cristo. Y actuando de esta manera impropia, la gente no puede ver a Cristo. Y por eso hay gente que son religiosos, o serán cristianos, o yo no sé qué cosa, y llegan a un sitio y la gente les saca el cuerpo. Y si usted tiene la oportunidad de darse cuenta porque le dice a alguien, tal vez sin que usted pregunte por qué actúan de esa manera, dice porque él predica una cosa y vive otra, todo contrario a eso. ¿Y qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué dirá de ti la gente? ¿Qué dirá de mí? Porque la bienaventuranza hace una observación. La observación es que podemos estar felices si toda esa sarta de cosas que dicen son mentiras. Eso es lo que dice el penúltimo versículo. Si son mentiras, no te rompas la cabeza con eso. Vive feliz con eso. Si se lo hicieron a los profetas, si me lo hicieron a mí, vive feliz con eso, tranquilo, no te rompas la cabeza. El peligro está cuando es verdad. Cuando le estamos fallando al Señor. Cuando estamos actuando de una manera tan equivocada que comprometemos a Cristo. Esos son los peligros. La responsabilidad, queridos, de ser semejantes a Cristo es una responsabilidad muy seria. No juguemos con eso. En cuarto lugar, la penetración de la semejanza de Cristo. La bendición de la vida bienaventurada, eso fue lo que estuvimos resumiendo ahora. Debemos de nosotros preguntarnos dónde nosotros comenzamos. Es tan fácil que a veces se nos olvida
¿Dónde comienza la vida bienaventurada? Comienza con nosotros mismos. El problema es que algunos de nosotros tenemos defectos mentales. Sabemos cómo hacer las cosas bien y las hacemos mal. Pues es un defecto mental. ¿No les parece? Estamos medio tostados, digo yo. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Cómo se llama eso? Pecado. ¿Y qué es el pecado? Una desobediencia a Dios. ¿Y qué acarrea el pecado? La muerte, dice Pablo en Romanos. Entonces, ¿en serio? ¿Usted sabiendo las consecuencias de no actuar correctamente, insiste? Pues yo no sé cómo llamarle, además no me atrevo ni a sugerir ninguna de esas cosas. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras propias vidas antes que cualquier otra cosa. Y tenemos que estar permitiéndole a Dios que comience a cambiarnos, a transformar nuestros hábitos, nuestras malas acciones, nuestro mal comportamiento, nuestra mala conducta, los criterios que usamos equivocados de acuerdo a los criterios del mundo, que no todos son malos, pero hay muchos que son una encerrona para que no hagamos lo que es la voluntad de Dios. Pídele a Dios que cambie esa actitud, que cambie esos hábitos, que tiene esa manera de ser. Nosotros no podemos hacer así. Él tiene que cambiar, que transformar, y tenemos que dar de nosotros ese momento, esa oportunidad consciente, porque Dios no actúa como un acto de magia. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Allí comenzamos, con nosotros. Señor, yo estoy aquí. Cometo muchas faltas, cometo muchos errores, hay cosas que no están bien en mi vida. Si yo no me estoy dando cuenta, Dios, muéstrame cuáles son, ayúdame a corregirlas. Y las que yo sé que tengo, yo estoy empeñándome a hacer esto de esta manera para hacer las cosas bien. ¿Vivimos de esa manera? Bueno, querido, ¿hasta qué punto Cristo está allí, amalgamado en tu vida, en tu corazón, en tu ser, en tu pensamiento, en tu mente? Tener cuidado con eso. Y los que se quejan por cualquier cosa. Porque, como les decía ahorita, cuidado que está el quejoso en medio del pueblo cristiano. ¡Ay, Dios mío! A veces yo digo, si yo no fuera cristiano y viviera cerca de esa persona, yo no le preguntaría qué es ser cristiano porque eso es una tragedia. Se pasan todo el día quejándose, o llorando, o lamentándose, o que Dios no hace esto, o que Dios no hace lo otro, o que cuidado que yo llevo tiempo pidiéndole a Dios por esto, y que Dios no me contesta. Ese Cristo tuyo no sirve. Porque si atendemos la bienaventuranza, todas esas situaciones comunes al ser humano traen bendición, traen gozo, traen bienaventuranza, traen felicidad, traen alegría, porque estamos haciendo la voluntad de Dios y son consecuencias de obrar correctamente. Preocúpese cuando le ocurre por hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ahí es donde nos debemos estar preocupando. Comencemos con nosotros, hagamos una evaluación personal. Hagamos una evaluación personal. ¿Qué tal está tu vida, hermano, hermana? ¿Qué tal está tu vida delante de Dios? Si Dios viene hoy y nos dice, pónganse en fila ahí, todos, mírenme aquí, y Dios se pone acá, y todos nosotros allá, mirando al Señor, y empieza a mirarnos, y empieza, ok, pastorcito, tiene un problema con esto, con esto y con esto, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y así cada uno hasta el final. ¿Tendrá motivos para que Dios te diga algo? Sabes que estás haciendo esto mal, pero no te da la gana de corregirlo. Sabes que estás haciendo esto mal, no te da la gana de arreglarlo. Sabes que estás haciendo esto mal, quieres robar mi gloria. Y así puedes seguir mencionando cosas. Vamos a hacer esa evaluación delante de Dios. No aquí. No tengo poder para perdonar a ninguno de ustedes. Lo único que perdona es Dios. Pero si usted ha hecho algo contra mí y pedir excusas o pedirme perdón lo hace sentir mejor porque dice, esa es la manera de yo sanar esto, pues hágalo. Pero ocúpese de que sea Dios quien le dé el perdón, porque usted cambió su conducta o su actitud, porque ya no va a pecar más conscientemente. Esa es la diferencia. En segundo lugar, bueno, pues si lo hacemos personalmente, el segundo es en casa. Yo siempre digo, como somos en casa, somos en todos lados y así somos realmente. A veces yo hago cosas en casa y digo, rayo, yo haría esto en el culto. No, yo creo que no, pues no lo voy a hacer aquí tampoco. Pero es que yo estoy en el proceso de santidad también, como está usted. Y hay cosas que quizás yo esté haciendo que ni cuenta me doy, porque esa es mi manera de ser. Y es por eso que es tan importante, tan necesario, es que nosotros estemos en comunicación, hermanos. No oculte cosas que le hagan daño. Si yo tengo una actitud, una expresión, una manera de decir o hacer cosas que a usted le causa problemas,
busque el momento, la oportunidad y hable conmigo, el pastor, mira, tú has hecho esto y esto así, o has dicho esto de esta manera, y yo pienso tal cosa. Y vamos a hablar. Y si yo estoy equivocado, yo lo corrijo. Y si no estoy equivocado, a mi juicio le diré, mira, yo creo que yo lo hago por esto y por esto, pero si te molesta, oiga, y no es algo sustancial, yo dejo de hacerlo. ¿Qué más da? Eso estoy hablando de lo que no es pecado. Fíjate, imagínense si fuera una actitud pecaminosa. Entonces, ¿cómo somos en casa? La mayoría de ustedes aquí viene, supongo yo, por la manera como hacemos el culto, cómo se desarrolla el culto. Puedo pensar, yo como pastor, que la mayoría de ustedes se comporta como se comporta en el culto, en su casa y en sus espacios privados. ¿Me sigue? Pero hay otros lugares donde la gente está alterada todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿sus vidas serán igual de alteradas en su casa? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Hermano, nosotros tenemos que empezar en lo personal, llevarlo a lo colectivo, a nivel de familia, de la casa. Y en tercer lugar, eso tiene que extenderse hasta donde podamos llegar nosotros. Comenzamos por nosotros mismos, continuamos en casa, alumbrando a los que viven con nosotros, dándole sabor a los que viven con nosotros, practicando la semejanza de Cristo con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros cónyuges, con quien esté en nuestra casa. Y si usted tiene una persona que viene a ayudarle a la casa, una persona que, digamos, viene a lavar la ropa, viene a cocinarle, o viene a limpiar el patio, usted tiene que tratar a esa persona igual, con esa luz y con esa sal de Dios. No lo trate como esclavos. A veces hay personas que piensan que porque le pagan por una tarea, son dueños de esa persona y esa persona son esclavos de ellos. Eso no funciona así. ¿Dónde está la dignidad de esas personas? ¿Somos así en casa? Pues por eso somos así en el exterior. Porque somos unos mezquinos, porque somos unos abusadores, porque somos unos maltratantes. Nada de eso debe ocurrir dentro del pueblo de Dios. Y si en su casa hay un maltratante, una maltratante, mi sugerencia, póngalo en evidencia. Póngalo en evidencia, no permita el maltrato. Ninguno de nosotros debería permitir el maltrato de nadie. Así porque sí. Primero agote los recursos espirituales que tenga si tiene el tiempo. Si no, actúe rápido. Para eso hay instrumentos a nuestro alcance. ¿Por qué yo digo esto, hermanos queridos? Porque la gente tiene que darse cuenta que nosotros somos pequeños Cristos, que le damos sentido a la vida de la gente, porque Dios nos da sentido a nuestra vida, porque nosotros irradiamos el brillo de Cristo, porque la luz de Cristo alumbra nuestra vida. De eso se trata la palabra para hoy. ¿Qué sucede? Para concluir, cuando la semejanza a Cristo caracteriza nuestra vida, ¿qué sucede? Lo que dice el Señor en Mateo, que brillamos con nuestra luz delante de los seres humanos y así puedan ver nuestras buenas obras, nuestras acciones, para que alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Nadie tendrá excusa de hablar mal de Dios por nuestra causa si sazonamos al mundo con Cristo y alumbramos al mundo con su luz. Sea esa la exhortación para nuestras vidas en este día. Seamos sal y seamos luz. Seamos semejantes a Cristo. Muchas gracias por habernos escuchado. Confiamos haya sido de mucha bendición para usted. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo nuestros próximos mensajes. Será hasta nuestra próxima reflexión bíblica.
Entre tanto, que Dios le bendiga abundantemente.